Listo. Correcto. Ok, entonces Vamos. empezamos. Es algo muy breve, creo yo, pero vamos Ok. a ver qué tal. Primeramente, en el correo que nos hizo llegar esta Leslie, que es este, aquí vienen Ajá. las ligas de donde vamos a encontrar, por ejemplo, la liga de procedimientos de planta, que en este caso, pues son procedimientos así como del programa de abastecimiento, de cómo ponemos las órdenes de compra, un Ok. pequeño flujograma de qué pasa si tenemos que, digamos, si en el proceso no se aprobó la requisición o cosas por el estilo, algo muy sencillo. Ok. Entonces, en el que nos vamos a enfocar es en el segundo, pero te lo explico para que si más adelante los quieres revisar y como darte una idea de cómo eh, se, se setearon los procesos, los puedas revisar. Correcto. Ujú. Sí, Entonces, está muy el bien. segundo es la matriz de proveedores, donde ahorita justamente vamos a analizar cómo se aprobaron los proveedores y cómo es el formato tal cual. Ujú. Ok. Y en este último de aquí abajo son los dosieres que nos hizo el favor también de llegar esta Leslie en cuanto a la información de los proveedores, lo que está actual, lo que está a lo mejor ya un poco a destiempo, lo que ya necesita renovación, etcétera. Ok. Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, ya enfocados en este segundo rubro, Ajá. aquí vamos a tener, digamos, dos formatos que son los que nos llaman un poco más la atención. Lo que pues sí, lo que nos atiende ahorita en este momento. ¿Cuáles son? Correcto. Ujú. El assessment, México Tultitlán, y el de abajo que es el guidance. Ujú. Ok. Digamos que uno va de la mano con otro. ¿Por qué? Es correcto. El guidance, pues tal cual es como una guía para poder llenar este formato de assessment. Entonces, por ejemplo, si tú te vas acá de este lado, mm, aquí, primero vamos a verlo de este lado. Ah, no, Ok. contra abrir el otro. Aquí tenemos entonces varios, varias hojitas en el formato. Si te das cuenta, y Ajá. también de distinto color. Correcto. Estas se actualizaron el año pasado. De hecho, aquí tú puedes ver y dice 13 de febrero del 2020. Ajá. Sí. Aquí están únicamente los proveedores de materia prima y material de empaque que en ese preciso momento teníamos actuales. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tú vas a ver aproximadamente unas 10 hojas, sí, como 10 12 hojas, pero pues, realmente esto no es nada a comparación, por ejemplo, de lo de Estados Unidos. Estados Unidos creo que tiene como 50 100 algo así por el estilo. Ok. Tiene bastantes. Y en este caso, por ejemplo, todos los verdes que aquí tú ves, todos estos de aquí son de Sí. materia prima o material de empaque, pero que tal cual Estados Unidos realizó la calificación. Ah, ok. Entonces, estas verdecitas, por ejemplo, es Cargill, lo dieron de alta en Estados Unidos. Entonces, no hubo tanto problema con ello. Ellos hicieron la evaluación. Pero es que hicieron la evaluación de Cargill Estados Unidos, Ujú. no de Cargill México. Correcto. Ahorita vamos a ver el otro. Ok. Este es el de ProAmpas. Ujú. Este es el de Sichuan. Sichuan. Ok. Ajá. Este es de Sinochen. Para serte sincero, no recuerdo qué nos vende. Ok. Ahorita no recuerdo, pero sí sería bueno preguntarle a esta Les, porque ahorita te digo, no me llega a la mente. Ok. Synergy, que también, si no estoy mal, es algo relacionado a Stevia, Ok. como sí, Stevia y algunos otros elementos. De acuerdo. Y el otro que es State Alive, ¿vale? Sí, ok. Ahorita vamos a ver cómo se califica cada uno, pero lo importante es saber en cuanto a cada hojita qué representa cada una.
Timberland, correcto. Ujú. Sí, Entonces, en el caso del color azul, que es como azul clarito, azul agua, así es. solamente tenemos 4 proveedores, que es los proveedores de materia prima que son de México o que exclusivamente los estamos comprando aquí. Entonces es el caso, por ejemplo, de Tate Online México, Sí, que le compramos muy poco, pero si llegamos a comprarlo. Entonces hay que tenerlo activo. sí, Después tenemos también el de Cargill, justamente el que estabas comentando, Cargill México. sí, sí. Luego tenemos MS Sugar. Eso no lo había escuchado. AMS Sugar. Ajá, MS Sugar es el proveedor, bueno, otro de los proveedores que teníamos, de ahorita no azúcar. puedo decir que tenemos, de azúcar. Ajá. De azúcar estándar, ok. Y Proswitz Ingredients, que es el proveedor de fruta del monje. Ah, ok, fruta del monje, perfecto. Ujú. Muy bien. Aquí va a hacer falta actualizarlo en cuanto a qué. Que por ejemplo, no sé si recuerdes que en la matriz que te desglosé ya ni me acuerdo, hace como una semana más o menos, 10 días, algo. La de proveedores, ¿no? Ajá, ahí tú te vas a dar cuenta qué proveedores o con qué proveedores estamos tomando hoy día relación comercial. Entonces, Es en correcto, este sí. caso, en el tema del azúcar, hoy ya no es nada más Cargill ni tampoco es nada más MS Sugar. Si recuerdas, vamos a tener que meter a A Venta San Miguel, Azucarmex. Sucarmex. Pues ya le a- compramos hoy a Sucarmex, ¿no? Mira, justo ahí va a ser bueno que puedas anotar esta parte. Sucarmex sí lo vamos a tener que agregar aquí, porque ya le compramos. Entonces, va a ser necesaria, digamos, una obligación que lo tenemos que, Calificar, sí. que calificar tal cual. Correcto, sí. Y en el caso de Pantaleón y de Beta San Miguel, será necesario que puedas preguntarle a Leslie si va a ser necesario que los tengamos que agregar a la lista. Lo más seguro es que no tengamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahorita vienen compras este, con su Carmex, no es cierto, con su Carmex, no, con Cargill, hasta el mes de abril. Ajá. Entonces, si vienen estas compras hasta el mes de abril, digamos, el siguiente resurtido seguramente va a suceder en el mes de mayo. Ahí va a ser necesario que tú preguntes con esta Silvia eh, con quién sería mejor, que lo más seguro es que te va a mencionar que pidas cotización para los meses de mayo y etcétera. Entonces, ya estando en ese punto, si por ejemplo dicen, le vamos a comprar a Pantaleón, ok, entonces sí van a tener que agregar al assessment a Pantaleón. Si se va a Claro. seguir comprando, por ejemplo, a MS Sugar, a Sucarmex o a Cargill, entonces en ese caso ya no va a ser necesario porque Sucarmex ya se va a actualizar. No sé si Es más o menos me doy a correcto. entender. Sí, claro. Yo te voy a tocar base con Silvia, según lo que definamos para, en cuanto a proveedores para azúcar, ¿no? Pues Correcto. si vamos con Pantaleón en algún momento, pues evidentemente hay que agregar su calificación, su evaluación. Eh, si no, pues seguramente que no. Y lo mismo con Beta, ¿no? Tal Tal cual, vez. tal cual así. Porque Sucarmex, bueno, y Sucarmex sí es un hecho porque esta cosa, ¿cómo se apaga? Es el ventilador que hace un friazo acá adentro. Ya había hace rato ahí en el almacén los sacos de Sucarmex. Entonces Ujú. ese ya es un hecho. Exacto, tal cual. Entonces sí va a ser necesario actualizar el assessment con esta información, ¿vale? Ok, sí, Al menos hasta ahorita con su Carmex. Y ya hacer el análisis de si se le va a comprar a alguno de estos dos proveedores, a Beta San Miguel o a Pantaleón, durante, pues digamos, al menos de aquí en lo que es la auditoría, que es de aquí a unos 3 4 meses. así es, sí es Ujú. cierto. Sí, pero ahorita vamos a seguir por lo pronto con Cargill en los próximos meses, ¿no?
Exacto. Al menos, sí, todo lo que es marzo y una partecita de abril. Pero va a ser, yo creo que ya necesario a partir inclusive de esta semana, que puedan tocar base con los proveedores de azúcar para ver quién sí puede vender a partir de abril. Sí, sí, tienes razón. Lo vamos a revisar eso. Sí. Ujú. Ujú. Ok, el que está en color morado, perdón, el que está en color morado de aquí, Ajá, sí, sí, sí. son los proveedores que tenemos de maquila. En este caso, únicamente teníamos en ese momento a O Marco Marco, ¿no? Trujillo. Ajá. Ujú. Pero habrá que hacer el análisis. Igual yo creo que no va a ser necesario, al menos por estos 3, 4 meses, el análisis, por ejemplo, de Kerry y de... Pero ¿por qué piensas que Kerry no? porque aún no les hemos comprado. Bueno, este tipo de assessments es para el proveedor que ya es nuestro proveedor, darle una calificación y sí, y ver en qué categoría se encuentra, ¿no? Ujú. En este caso exclusivamente, digamos, ahorita lo modificamos en el mes de febrero Ajá, para tener la información actualizada para, pues, la auditoría, ¿no? Entonces, correcto. en este caso, si no mal recuerdo, creo que puede ser hasta el mes de mayo. Entonces, si, si algo no está actualizado, pero sí se ha solicitado, por ejemplo, que tú ya te hayas dado cuenta que Marco Trujillo tiene alguna documentación que no está actualizada y tú le estás insistiendo, eso sirve, digamos, como base para saber que sí estamos al tanto de la documentación de los proveedores. Claro, Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, en lo que las auditorías se centran, pues, no, no sé si aquí nada más o en general, yo creo que en general, pero en lo que se han estado centrando es nada más en lo que llega, no en próximos proveedores, lo que viene a futuro, o algo así. Únicamente lo que ya tenemos hoy día aquí en planta, ¿no? es correcto, sí. Entonces, en este caso, justo, o sea, si en algún momento, si se termina la decisión de que el proveedor final sea Kerry, sí Así se va a es. tener que agregar aquí. Lo A más seguro Kerry, es que sí. sí, sí va a ser el último proveedor, entonces, sí en algún momento se va a Hay tener que que actualizar, agregarlo. Ujú. pero probablemente no en los siguientes meses. Es correcto. Muy bien. Entonces, ya una vez que se tenga, por ejemplo, en materia prima Kerry, pues se va a quedar aquí. Si se tiene, digamos, no, no me acuerdo qué maquilador están tomando en cuenta ahorita. ¿Tú recuerdas? ¿Pero para quién? ¿Para Snow? Ajá. Pues, es en sobretados. Ah, sí, es cierto. Tienes toda la razón. En el Sí, caso entonces de que ya se sete pues esa decisión final y que ya sea un proceso formal, entonces ya se va a tener que agregar también en sobretados en este lado. Mientras tanto, igual, lo mismo, pues no sería necesario agregar. es correcto. No tenemos hasta el momento algún otro maquilador en la mira para algún proyecto que ya se haya hecho y que ahorita no se está haciendo, pero Sí sí es nuestro tenemos, maquilador. sí tenemos, pero únicamente ensambladores. Es decir, aquí nada más vamos a agregar a los proveedores que tengan contacto con la materia prima directa. Por ejemplo, un ejemplo de esos ensambladores que mencionas, ¿quién sería? Por ejemplo, uno creo que se llama ABP Maquilas, que lo que hace es, por ejemplo, si tenemos un PDQ y vamos a poner ahí corrugados. Pues por ejemplo, con Keto lo que Sí. hicimos fue justamente comprar PDQs. Ajá, Nos llegaron aquí, se, sí. se envió todo directamente al maquilador, se envió los PDQs desarmados, ellos los armaron, se enviaron los corrugados con las bolsitas de keto y ellos abrieron los corrugados y pusieron las bolsas de keto como debían de estar acomodadas para Y al las final ya charolas. enviarlas, para ya al final enviarlas al cliente final.
pero ¿Ese en ningún tipo de momento se maquiladores no se tiene, incluyen acá? no, porque no se tiene contacto directo con materia prima. Ok, bueno, de acuerdo, está bien. Yo creo, para serte sincero, que sí sería bueno agregarlo, pero pues hasta el momento únicamente se están agregando proveedores Esos. de materia, que tengan contacto directo con materia prima. Es que esto es hacer una evaluación del desempeño de un proveedor. Ujú, Y entonces, pues, proveedores son proveedores. Yo en su momento creo que sí agregaré también a esos maquiladores, ¿no? ujú. Sí, ahí sería, la verdad, necesario preguntarle a Leslie, digamos, por qué sí o por qué no sería futuro bueno, porque pues al final de cuentas, como ellas están tomando en consideración qué tipo de proveedores deben de venir en esta tabla, de acuerdo, por ejemplo, a las certificaciones de kosher, de FSS 22000 y Correcto. demás, Sí, ahí tendríamos que preguntarles a ellas, que son más expertas en el tema, para saber por qué sí o por qué no, ¿no? correcto. Y bueno, finalmente tenemos el otro color que es el azul oscuro, Ujú. que estos proveedores, por ejemplo, son Aluprint, es Impamex, que Impamex, para que no te vayas a confundir, es Copamex. Impamex, Copamex, ¿no? Que es bolsa, ¿no? No, Copamex es Ah, Films. es films para sobres. Ujú, sí, Copamex es el nombre comercial e Impamex es la razón social. Es el mismo, ¿no? Ujú. Film para el sobretado. Pero entonces, por ejemplo, ¿a ellos todavía les compramos algo? Sí. Mm, O ya tiene rato que no. Hay un evento mandatorio ahorita a mira, las 10, ¿verdad? Sí. ya tiene, sí, ya tiene, yo creo que se acabamos, ya tiene un rato, Que no como les más o compró. menos como de octubre para acá que no les compramos, pero igual y sí va a ser necesario que a Impamex lo agreguen, porque seguramente en algún punto del año se necesitará comprarles a ellos. Y también probablemente aún haya material de Impamex en El almacén. almacén. ¿Cómo, qué tal es Impamex en cuanto a calidad, en cuanto a servicio? Mm, Porque mm, no he escuchado muy buenas cosas. sí, no, híjole, no, no sé cómo decirlo, Hasta pero entendí mira, que estaba peor que Aluprint. no, sí, Aluprint, digamos que ha sido bueno, nada más. Y Copamex, pues ha sido muy irregular, ha fallado mucho en sus bobinas. La Bueno, última vez nos mandaron en enero unas bobinas que ahí pues no ha podido correrlas Toño, pero será necesario que, creo que ya dio fecha, me parece del 13 de marzo, para la prueba, ¿verdad? para que puedas comentarlo con él, Sí, sí. cómo quedarían para esa corrida en planta. Creo que son dos bobinas, ya no me acuerdo, digo, ya tiene un ratito, pero para que puedas comentarlo con él sobre cómo las van a correr, pues Sí, como la vez sí, pasada con Aluprint. sí, sí he visto esos correos, pero no me he metido al detalle, me voy a meter al detalle, sí, porque sí he visto por ahí unas fechas y eso, ¿no? La idea es, La nada situación más, de cada proveedor la vamos a ver así. al ratito. Ya ves que tenemos 2 horas Ah, aquí. sí, cierto, Ahí dale, dale. vamos, ahí te voy a comentar ya más a detalle, ¿Cómo andamos con cada quien? ajá, qué proveedor es bueno. Bueno, todos son buenos, ¿no? Al final, pero digamos, qué, qué ¿Qué estatus tipo tenemos, de no? Y más. relación, ajá, qué tipo de Sí, relación y qué actualidad está con cada proveedor, ¿no? hecho, hecho. Ok, Sí. entonces aquí tenemos nuevamente a Luprint. Aquí tenemos, digamos, lo que es el material de empaque, como comentaba, o sea, los sobres, Ajá. Aluprint, Copamex, Sacma y Primpack. Aquí también va a ser necesario ahora que se agregue Bioflex, ¿no? a Bioflex. Ajá. Sí, sí, cierto. ¿Por qué? Porque Agregar a Bioflex. con ellos sí probablemente estemos pidiendo material en las siguientes semanas. Bioflex es el de ahí de Guanajuato que fueron a evaluar. Ujú. Está bien, de acuerdo. ¿Qué Sí. más? ¿Qué más?
Ok. Entonces, hasta ahí, digamos, con el tema de los colores de las hojas, Sí, 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 correcto. Sí. ¿vale? Sí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ProAmpac. un Rampack. No, porque esos los dieron de alta en Estados Unidos, pero bueno, a ver, sale un Rampack. Por ejemplo, en la parte de aquí arriba, tú vas a poner la información sobre la persona que está actualizando este assessment, que en este caso, por ejemplo, aquí van a seguir siendo Mark Hayden. En el caso de Correcto. los de México, ahí ya va a venir tu nombre ahora. Sí, correcto. Ujú. Ujú. La fecha de revisión, el proveedor, el tipo, el estatus del proveedor, que ahorita lo vamos a ver. Claro. Este de supplier, este es el código, que se tiene en CISPRO, entonces no es como Sí, que es el eso va a del seguir código de igual. prueba. Ujú. El supplier type también va a seguir igual y lo único que va a cambiar, podría más bien cambiar, es el estatus. ¿Cómo vamos a ver qué tipo de estatus es? De este lado, en el guidance, Ahí viene todo, claro. aquí tú vienes a ver, justamente qué tipo de estatus tiene. O Ok. sea, si es un proveedor aprobado, si es un proveedor condicional. Por ejemplo, quizá ya va a ser un proveedor condicional Copamex. Ahí sería necesario leer cada uno, ¿no? Ok. Sí. Porque, por ejemplo, aquí dice, conoce todos los requerimientos, eh, el- la, la auditoría de escritorio está completada, Es correcto, eh, sí. site notified to material site. Que no necesita auditoría de material en el piso del proveedor. Production. Ok, si necesitamos usar producto de... produ- para, para alguna prueba de producción. Ah, O sea, ahí depende justamente, digamos, de qué tipo de estatus se enfoque a cada proveedor, ¿no? O ok, sea, por sí. ejemplo, el A3, pues es que prácticamente todo está bien en línea, que ya tiene sus auditorías también realizadas y que a lo mejor podrías estar recibiendo material de él para pruebas. ¿Qué quiere decir? Que, Correcto. pues, por ejemplo, eso sería quizá un print pack, que todo está bien en línea, que no tiene, aquí ya se hizo su auditoría, que no tiene muchos efectivos y demás. Déjame ver cómo, Claro. por ejemplo, ellos están como a dos print packs, por ejemplo, que es conoce o excede los requerimientos, está completada su auditoría, on-site audit pending. Aquí la diferencia es que no habla de la auditoría on-site. Sí, aquí está, mira. Aquí dice más bien Ah, que la auditoría está pendiente. exactamente. Ah, tienes razón, sí, exactamente. Ese Ujú. está Entonces, pendiente. justamente, fíjate que ahí va a ser hasta necesario, o sea, si no te lo desglosa ¿cómo se Encontré lo llama? formal. Dame un segundito, Fer, no tardo. Sí, Encontré esto. Ah, ya, ok. no te preocupes. Entonces sí está pendiente la auditoría con Pripac. Ok. Sí, entonces te Correcto, comentaba, sí. ahí va a ser necesario que también revisemos el formato de esta Leslie. Ok. Si ahí dice, por ejemplo, hace falta justo la, la revisión de material o Ajá. complete su información, etcétera. Entonces, ahí vamos a tener que ver cuál es el que más se adecua a estos. O si, por ejemplo, hay que revisar y ya es necesaria una nueva auditoría y a lo mejor ahí no te lo desglosa esta Leslie, habrá que Claro. preguntarle a ella porque, si no estoy mal, creo que para materia prima se hace auditoría en piso cada 2 o 3 años y material Ajá. de empaque cada 5 años. Pero
pues ella es la que lleva esa información de desde qué año pues fue la última auditoría en cada proveedor. Ok, sí, cierto, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ese es el estatus, ¿no? Básicamente. Ajá. Prácticamente no vas a tener otros que no sean A, porque pues todos serían así como que muy, muy, muy malos. Muchas fones, ¿no? Ujú. Y no podemos tener esos proveedores. Aquí, por ejemplo, en el supplier type, que te das Ajá, cuenta, está aquí en la esquinita, sí. te dice qué tipo de material podría ser, si es un ingrediente, si es un raw material, un Sí, concentrado, empaque primario, todo. si es un empaque primario, un secundario o un consumible. Si no Es estoy mal, correcto. me comentó Sharon que el material se desglosaba de la siguiente manera. Material primario lo tomaban en cuenta como, por ejemplo, el sobre. En el caso de material secundario, tendría que ser en este caso la cajilla. Ok. Y un material terciario tendría que ser el corrugado, en este caso. El colectivo, sí. Uh-huh. Ok. Entonces, de hecho, si aquí tú te das cuenta, no hay proveedor terciario. O sea, nada más No. hay secundario o que no tiene contacto directo con la materia prima. Por Así es. ejemplo, en el caso del material de empaque film, el film sí tiene contacto directo con el producto. Entonces, ese tendría que ir aquí, en el primario. Es correcto, sí. En el secundario tendría que ser las cajillas o los microcorrugados. Los micros, sí. Exacto. Los micros Y son para conteos de que a partir de 300, ¿no? ¿O cuántos es? los microcorrugados a partir de O dos. 500. O sea, 300 todavía, sí, 300 todavía son cajillas, ¿verdad? De cartulina. Uh-huh. Eh, y micro a partir de 500. Pues tenemos creo que hasta 2000, ¿no? Por ahí. Sí. Uh-huh. Ok, va. Correcto, Fer. Entonces, ahí, en este caso, PrintPack es un PP, porque es un PP Primario, sí. que tiene contacto directo con, con lo que es el Con alimento. el granel, con el... Sí. Uh-huh. Correcto, Fer. Un, un Proswitz Ingredients, por ejemplo, es un R, que un R nos dice que es un material, un ingrediente. Correcto. Uh-huh. Sí. Entonces, prácticamente aquí todos se van a centrar o en SP, o en PP, o en R. Por ejemplo, bueno, mira, aquí justamente pues no tenemos, o aquí no analizamos un González o un MOVE. Si fuera MOVE, tendrían que ser un secundario. Exacto, ahí no está, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay que agregarlo, los tengo que agregar. Pues mira, es lo mismo que te comentaba como con la parte anterior, o sea, sería Con los necesario preguntarle a maquiladores. Leslie qué tan necesario es agregarlo en estas tablas, porque tampoco hemos agregado pues ese material secundario aquí. Sí, pero finalmente este archivo es de nosotros, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. De procurement, no es de calidad. Sí, exacto, tal cual. Ellos lo usan, lo consultan y lo que sea, pero este es nuestro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es evaluación de proveedores. Ok, Tal cual. perfecto, Entonces, Fer. ahora el supplier type, aquí nos dice... Ah, ya, es lo que vimos ahorita. Sí, sí. Y ahora, de este lado en la parte baja, Ujú. aquí hay muy pocas cositas que tú vas a contestar, porque en su momento, o sea, como era un formato nuevo, de hecho me ponían a mí a hacerlo, pero yo le decía así, es que no, pues no sé qué hacer. Me refiero. Claro, Es que claro. hay ¿Cómo muchas, calificar? ajá, porque por ejemplo, aquí dice Pest Control Program, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo realmente no sé si el proveedor tiene un control de plagas, ¿no? Ok, sí. O sea, eso pues ya lo tiene que ver calidad. Si tiene el programa de alérgenos, pues igual yo no sé, o sea, yo solicito la información y la actualizo, pero pues yo no sé leer, digamos, ese programa de alérgenos para decir si cumple o si no cumple, ¿no? Ok, sí.
Entonces, ese tipo de puntos son los que verifica calidad, que son a partir de aquí. Ok, O sea, nosotros vamos a contestar el supplier type, severity on the business, multiple sites, direct supply versus distributor y approved backup supplier. De ok, ahí para abajo lo tiene que actualizar calidad. ok, Ajá. de acuerdo. Entonces, vamos a ver técnicamente qué dicen estos 5 apartados. Ahorita entramos al mandatory, ¿eh? Sí, No nos tardamos. Entonces, por ejemplo, tú ya viste de este lado el estatus de cada uno. Para correcto, buscar sí, la siguiente información, que es el Approval Assessment, que es esta parte, sí, aquí, Supplier Approval Assessment, vamos sí, a la siguiente hoja, acá abajo. ok, sí, Y aquí nos va a decir, ok, este proveedor que es un proveedor primario, es un secundario o uno minor, claro, ¿vale? sí, Entonces, sí, depende ahí de cada uno, se le va a seleccionar su tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marco Trujillo, aquí tiene un 20. ¿Por qué? Porque es un proveedor primario. ok, Después, otro más, un Aluprint. Un Aluprint es un supplier type 22. ¿Por qué 22? Porque es un secundario en este caso. ok, sí, está bien. ¿No crees que ya vamos a terminar? Sí. Sí, Y ya luego casi. ya ves que Silvia, si no entramos que a la hora a los Zooms. No, pero esta sí, yo creo que sí será necesario tenerla 5 minutos más nada más para terminar este y ahorita conectamos, Ok, a ver, listo. ¿vale? En el Severity on the Business, mm, Ahí está, el segundo S. justamente aquí, te dice si es un proveedor crítico, si moderado o no tienen nada crítico en cuanto a sus instalaciones. Correcto, sí. ¿Mm? Sí, muy bien. Y multiple sites, ahí te indica si tiene más de una locación este proveedor. Así es. Entonces, si es un sí, es un 1, si es un no, es un 0. Ok, Direct supply versus distributor, from supplier. Ok, si se vende directamente o si es, digamos, un tipo comercializador. ok, Ujú. Y luego para determinar la criticidad de este proveedor, o sí, y este proveedor es, por ejemplo, si es un proveedor crítico en cuanto a que tengamos un backup nosotros. ok. O sea, por ejemplo, un Proswitz Ingredients, hoy día no tenemos otro proveedor de fruta del monje, entonces si nos llegaran a cerrar la planta, bueno, ellos, si se llega a cerrar la planta, pues entonces ahí sí podemos estar en un punto crítico porque no tenemos un backup. Correcto. Ujú. Sí, muy bien. Y ya, básicamente esos son los 5 puntos que aquí nosotros tenemos que responder. Aquí todo lo demás lo responde calidad porque ellos son los que son más adecuados para definir el punto de cada uno de los proveedores. De acuerdo, sí. Está muy bien. Y finalmente, en este apartado de acá, de la derecha, aquí abajo tú nada más vas a poner si necesitas alguna notificación, pues, algo algún punto que se deba de tomar en cuenta. Por ejemplo, no sé, que a lo mejor el proveedor apenas se va a realizar su auditoría, que no se la ha comprado, pero ya se la va a comprar en las próximas semanas, algo por el estilo, ¿no? Sí. Y, y ya, básicamente aquí abajo nada más se pone como el tipo de proveedor que es. O sea, aquí exactamente qué proveedor es. Aquí le ponemos, por ejemplo, FIAM, para que sea más específico. Sí.
Aquí abajo les ponemos bags, cositas así, pouch. Ok. Y entonces, último punto que es el Food Fraud Assessment. Ujú. Aquí, por ejemplo, vienen poquitos puntos y todos se hacen en automático. O sea, te dice supply chain, audit strategy, supplier relationship, history of supplier regulatory quality or safety issues. O sea, más bien es como una calificación de fraude alimenticio que pudiera ser como de rasgos históricos. Sí, Pero un poquito de todo, como por ejemplo, si ya se realizó la auditoría, entonces finalmente si tiene alguna historia, digamos, ya de tiempo entre regulación, calidad, o sea, si ha tenido algunos problemas ese proveedor, sí, si no, pues obviamente cero, ¿no? correcto. Y en consideraciones geopolíticas, digamos, si a lo mejor es alguna dependencia gubernamental o tiene mucha dependencia con esa con ese proveedor que pues, a lo mejor es el gobierno, algo por el estilo, ¿no? Sí, Entonces, básicamente ahí se responde de esa manera, que es el Food Fraud Assessment, para ujú, que se vea tal cual. claro. Food Fraud Assessment. Ah, aquí tú lo ves, por ejemplo. Mm, no, economic. Ah, aquí te dice, mira, te dice, en el caso del supply chain, si la calificación es baja, media alta o alta, que sería la criticidad. ¿Ah? Sí. En la relación con el proveedor también, si es bajo el riesgo, si es medio bajo, medio, Ok. etcétera, Sí, dependiendo de cada rubro y de cada proveedor en el que se debe de tomar en cuenta, ¿no? correcto. Entonces, una vez que tú ya le diste su calificación de 1, 2, 3, 4, 5, tú vas a regresar y aquí justamente vas a decir, ah, ok, aquí es un 1, aquí es un 2, por ejemplo, en el testing frequency, Sí. se hacen pruebas constantemente. Por ejemplo, este que es SACMA, se va a tener que hacer, bueno, aquí aquí, History of Supplier Regulatory Quality or Safety Issues. Ahí, Ah, en ese momento teníamos un 1 porque no teníamos problemas con ellos. Ahí ya va a ser necesario quizá que se modifique con un 2 o tal vez con un 3. correcto. Está bien. Sí. Y ya, básicamente esos son los puntos que nosotros llenamos. Y pues te digo, el guidance es como pues la Biblia para poder responder de este Claro. lado. Está bien, Fer. Correcto. Clarísimo. Entonces, no sé si ahorita tú tienes alguna duda. Bueno, ahorita está claro, Fer. Ujú. Sí. Ujú. Listo, claro. Ok, bueno, de todos modos, pues ya quedó ahorita grabada la sesión. Ujú. Yo creo en la nochecita, hoy voy a subir, ahora sí, los que tenemos ahí grabados, Los para videos. que, ajá, para que si tienes alguna duda o algo los puedas consultar, Correcto. ¿vale? Perfecto. Listo, Bueno, Fer. pues ahí si tienes alguna Gracias. duda por el estilo, me dices, ah, oye, Órale. Dime, nada dime. más para terminar el tema. Leslie nos mencionaba que pues aparentemente necesitábamos como un glosario Ajá. para este assessment. ¿Tú lo ves necesario o realmente tú crees que con el guidance sí es muy, um, Bu- como muy Es intuitivo? suficiente, que es suficiente. Bueno, yo te diré lo siguiente. Voy a revisar bien el guidance a Ujú. detalle y de ahí ya te respondería yo, ¿vale la pena hacer un pequeño glosario? ¿Es una ayuda finalmente o no? Pero Ujú. es probable que sí, ¿eh? Es probable que sí, es una ayuda adicional que complementa, ¿no? Nada más que lo Sí, revise. sí, sería algo muy sencillo en mi punto de vista, pero Sí, igual y si es necesario. ok, perfecto, Ujú. Fer. Correcto. Listo, Hugo, pues ya, entonces así quedamos. Mañana tenemos la reunión con esta Leslie, Sí, entonces igual y sería bueno que a lo mejor en la tardecita cheques una media hora que
podamos ver si se puede hacer ese Glosario. glosario. Te digo, de Hecho. Barrera Breva para que tengamos ahí un avance con ellos. Va, listo, ¿Vale? Fer, gracias. No, de qué a ti. Ahorita Nos hablamos vemos un luego. rato. Bye. Bye.